Bienvenidos a la segunda parte del análisis del Codex Wall-Eaters. Seguimos con Raven y con Manu. Muy buenas, chicos, bienvenidos. Hola, hola. Hello, un placer estar por aquí de nuevo. Y bueno, en la primera parte ya estuvimos analizando las hojas de datos de este libro y hoy vamos con el análisis de destacamentos. Tenemos 5 destacamentos, 3 de los cuales son bastante buenos o son interesantes y 2 son un poco tragedia, ¿no? Joder, no lo hubiera descrito mejor. Tragedia, sin duda. Es una bonita definición. Es verdad que al final va un poco en la línea de seguir dando versatilidad a las diferentes unidades del juego, con destacamentos especializados, pero ahora lo veremos, hay ciertos intentos que han sido un poco fallidos, creo. Sí, yo creo que con este tipo de... con esta idea que tienen de Codex, muchos destacamentos quieren dar vida a unidades que no se estaban jugando, como decías tú, Gon, pero claro, también cómo potencias unos chacales. Es que tampoco es fácil, ¿sabes? O sea, o haces que el destacamento sea absolutamente meme o que sea Jesucristo. Entonces, como que te dan opciones, te dan mecánicas que no están mal diseñadas tampoco, pero creo que no se verán mucho. Pero bueno, igual nos equivocamos. Si queréis empezamos por el de Index, que es un poco el típico, digamos, ¿no? El que teníamos antes, o que se daba un aire, que ha tenido varios cambios. Y luego vamos hablando de los demás, que tendrán un poco más de cositas nuevas, ¿no? Vale. Venga, pues empezamos por este Index que se llama Banda de Berserkers. Y me gusta mucho porque tiene la regla de los ángeles sangrientos, del destacamento de ángeles sangrientos, que ahora no me acuerdo cómo se llama. No sé qué, Imperator puede ser. Bueno, Liberator Assault. prácticamente lo que he dicho yo, Juanma. Y te da Más o menos, más un ataque y más 2 a la fuerza cuando cargas, que es muy bueno, porque hace que esas unidades como... Estoy pensando en Berserker, hay varias mecánicas en el destacamento que bufan Berserkers, pero hay otro tanto de unidades que más 2 a la fuerza y más un ataque se nota bastante. Pero bueno, recordad que para esto tenemos que haber hecho un movimiento de carga. Importante. Muy buen destacamento, solo con la regla especial me parece que ya esto pinta bien, porque el Wall-Eater al final va a cargar bastante, ¿no? Luego tenemos como mejora también algunas heredadas del index anterior, mejoras muy buenas. Por ejemplo, tenemos un Guja Berserker que nos da a cualquier unidad, o sea, cualquier personaje puede llevarlo, nos da más un ataque y más uno al daño. Bueno, estupendo, esto lo podemos llevar en casi cualquier cosa que va a funcionar, ¿no? Luego tenemos el Yelmo, que nos da la unidad, o sea, el portador, que puede ser también cualquier cosa. Todas son para cualquier cosa, ya lo digo. Resta menos uno al daño. Bueno, creo que esta se puede ver en Príncipes Demonio, puede ser interesante, porque ese Príncipe Demonio con menos uno daño ya puede ser bastante rocosete, y ya echarlo abajo no va a ser sencillo. Vale, luego tenemos Favorito de Corne, que básicamente lo que hace es que cuando tiras en la tirada de bendiciones de Corne, de estas de Wall-Eaters, tenemos que podemos repetir hasta 2 dados, pero el portador tiene que estar en el campo de batalla. Importante esta parte. Y luego tenemos Ansia de Batalla, que básicamente puede repetir las tiradas de carga, pero si ya tenías la bendición de repetir las tiradas de carga para que no se pise, pues nos da más uno en la carga. Bueno, está bien. La verdad es que me gusta el que no se quede muerta la mejora, y que si ya la tienes de otra manera, que mejores. Venga, vamos con las estratas. Las estratas, la verdad es que me gustan bastante, me ha sorprendido mucho. Tenemos en Yo te primer voy a decir que el destacamento a nivel de estratas, a mí me parecen, lo que has dicho, todas buenísimas, pero con diferencia, o sea, son todas súper útiles. Sí, yo la verdad es que me he quedado bastante contento. Yo creo que estas y las de mecanizado, más allá de que el destacamento sea mejor y tal, creo que tienen el conjunto de estratas, no una que sea buenísima y tal, sino el conjunto de estratas más completo. Me gusta mucho. Totalmente. Venga, vamos con esta primera, que de hecho es la que menos me gusta, pero que tiene bastante truco, que es Ofrenda Sangrienta. Y lo que hace es que si una unidad de Devorador de Mundos murió encima de un objetivo, ese objetivo lo podemos hacer sticky. Está muy bien, porque además te dice que es en cualquier fase. Por lo tanto, podría ser en un defensivo, podría ser en la fase de disparo, de combate, por gente que hace mortales fuera de las fases normales, podría matarnos y lo podríamos dejar sticky. O sea que en ese sentido, muy bueno. Digo que no me parece muy buena, no porque sea una estratagema mala ni nada, además es de coste 1, es muy buena, ¿no? O sea, quiero decir que cuando lo utilizas está muy bien. Pero al final muchas veces prácticamente creo que la utilizarás en disparo, ¿no? O sea, te disparan tienes, por ejemplo, un personajito en un objetivo y le dices al rival, si me disparas, si solo vienes, o sea, si no vienes, lo voy a seguir puntuando, porque si me disparas y me matas, lo puedo dejar sticky por un CP. Entonces, creo que eso sí que puede condicionar. Y eso puede estar muy bien. O incluso para últimos turnos, ¿no? Que le dices al rival, no puedes llegar a combate aquí. Si me matas a disparo, lo dejo sticky. Entonces, creo que puede ser guay. Lo que pasa es que no es
en mi cabeza como que esto no es corne, ¿no? O sea, es táctico, ¿no? Y el corne es como full berserker, estamos locos. Luego tenemos cortar y rajar, que esta es totalmente corne, que es que nos da una unidad de devoradores más 1 FP en combate. Buenísimo. El otro día estábamos hablando de las datas y decíamos que qué bien vendría, ¿no? Más 1 FP, ya sea en la tabla o de cualquier forma. Bueno, pues aquí lo tenemos, por un CP más 1 FP, que hace que, por ejemplo, unos berserkers que te carguen, esa carga es con más 2 a la fuerza, con más 1 ataque, y si tiramos esta estratagema, ya con un punto extra de FP, ojos esos berserkers que empiezan a pegar duro. Entonces me gusta bastante. Luego tenemos también la resistencia frenética, que es menos 1 daño, que creo que está bastante bien. Y cuesta 2 CPs, que esto un poco me ha recordado a la de Deathguard también, de 2 CPs que tenía en su día, y me parece que condiciona bastante, porque hay ciertas unidades, estoy pensando por ejemplo en mis Incubos, que claro, si vas a por unos Berserker es Navidad, ¿no? Porque dices, buah, le pego con daño 2, estos Berserker los crujo. Como tenga 2 CPs el Walliter y te tire esto, claro, los Berserker matarlos de heridita en heridita duele muchísimo. Entonces me parece muy bueno. Además, no especifica que sea infantería ni nada. Tenemos otras estratagemas que comentaremos que son solo para berserkers, pero esta no. Entonces podríamos utilizarla también en pues, un príncipe demonio o cosas así. Estoy pensando también en un taca-taca, o sea, en un señor de los cráneos, que le podemos tirar esto y ese taca-taca para matarlo te la ves y te las deseas. Entonces creo que está muy bien. Lo que pasa es que son 2 CPs. Pero bueno, luego tenemos la de cráneos para el trono de cráneos, que es una frase de Corne que siempre me ha gustado mucho, que es un poco una estratagema que tenemos un poco heredada del index anterior también, que nos hace que cuando matamos una miniatura personaje o monstruo, miniatura, podemos tirar en la tabla de bendiciones y activar otra bendición extra. Acordaos que esto no nos sirve para resucitar a Angrum si lo lleváramos, porque Angrum ya tiene una mecánica distinta. Y esta bendición estaría activa hasta el final de la ronda. Esto me parece un poco fail, porque si no empezamos, o sea, si llevamos segundos y matamos en la fase de combate de nuestro turno, que en principio ya se está acabando la ronda, pues no va a ser muy útil la estratagema. Pero bueno, mi opinión debería ser hasta la siguiente fase de combate o algo así de nuestro turno, o algo así, para que por lo menos dure el turno del otro, porque si no, lo veo un poco fail. Pero bueno, cosas mías. Luego tenemos Apoplejía y Frenesí, que me parece brutal, y es una estratagema buenísima. Por un CP, correr y cargar en Berserkers. Fantástico, sobre todo porque antes decíamos, ¿no? Los Berserkers que tienen un perfil un poco más planete, sobre todo los que no llevan armas especiales, cargando obtenemos ese más 2 más 1, este correr y cargar les va a hacer ese empujón que les falta para poder llegar a esa carga y poder utilizar ese más 2 más 1. ¿Cuál es el problema? Al final siempre ha habido clases, ¿no? El problema es que tienen que declararlo antes de tirar el avanzar, porque la estratagema te dice una unidad que sea elegida para avanzar. Es decir, yo te digo, oye Gonzalo, esta unidad de Berserkers va a correr, uso la estratagema, la uso y luego tiro. Y si me sale un 1, me lo como. Entonces es importante porque hay otras estratagemas que por el wording te especifica que es una unidad que haya tirado para avanzar. Entonces tú tiras, si hagas un 1, pues esta no lo hace. Tiro en esta, saco un 5, en esta sí. Entonces es importante, al final es peor, objetivamente es peor. Pero bueno, es lo que hay. Y luego tenemos por último ir a Berserker, que esta me gusta mucho porque va a condicionar un montón. Y es que la habilidad del movimiento de sangre que hacen los Berserkers, en lugar de ser random, ¿sabes? Un de 6 más 2, pues ahora es 8. Entonces hace que por el hecho de que existe esta estrata, nadie se puede quedar a 9 de un Berserker al que vaya a disparar. Porque igual te dice el Walliter, CP 8, engagement range, te trabo. Y se la preparas pepina. Entonces me gusta un montón. También me parece que puede ser muy táctica para coger objetivos o para escapar de que te dejen de disparar. Por ejemplo, si llevamos una unidad de Berserkers, se ha quedado en una zona así un poco comprometida, a la hora de retirar bajas podemos buscar que la más cercana sea una unidad que no era la que el rival hubiera previsto. Usamos el movimiento 8, vamos en la otra dirección, igual cortamos la fase de disparo y eso puede estar muy bien. La verdad es que me gusta mucho y creo que puede ser muy interesante. De hecho, con unidades de 20 Berserkers que vimos el otro día que se podían llevar, hay varias de estas estratagemas que están realmente bien y pueden ser un problema para mucha gente. Además, pensar que los Berserkers tienen buen OC, entonces podría incluso robar. Me gusta mucho. Al final creo que es un destacamento que tiene truqueo de dejar sticky, bufos por tirar otra vez en la tabla, tenemos defensivo de menos 1 daño, tenemos para un poco, entre comillas, counterear el disparo con el movimiento de sangre maximizado. Luego tenemos una para pegar más y una para mover más. O sea, tiene de todo. Me parece súper completo y la regla
el destacamento también me parece muy buena. Me parece que es el destacamento que es fácil el que aúne un poco todas las reglas de la facción. ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que lo has dicho perfectamente. O sea, mi impresión es justamente esa, ¿no? De decir, esto es lo que antes, cuando teníamos el index, queríamos. O sea, realmente muchas cosas son heredadas. El destacamento de las reglas es heredada. Luego tenemos estratagemas como el -1 daño en combate, que también es heredada. La de la tirada es más o menos heredada. El avanzar y cargar, que lo habíamos perdido en la tabla, lo heredamos aquí, ¿no? O sea, como que es un destacamento que aúna muchas cosas que habíamos antes perdido o que no teníamos del índice anterior y del destacamento anterior, pero además nos da esos puntitos, ¿no? De +1 FP, que es bastante interesante, que es justo lo que decíamos, ¿no? De las datas de, vaya, me falta un poquito, aquí lo tenemos. Entonces, dentro de que se especializa mucho en Berserkers, claramente, ¿no? Con esas dos estratagemas, y con el cambio del tamaño de los Berserkers, yo lo que visualizo de primeras es jugar muchos Berserkers. O sea, que está muy enfocado a voy a ir mínimo con 60 Berserkers. Sí, además, el hecho de llevarlas de 20 le puede dar un toque interesante. Creo que, de hecho, en otros destacamentos llevar 20 no lo veo tan bueno, pero en este puede ser interesante. Y, por ejemplo, el otro día hablábamos del Príncipe Demonio, sobre todo el que no lleva alas, pero el de las alas también podría tener su aquel, porque, claro, no puedo utilizar la estratagema de avanzar y cargar, pero las mejoras que tiene el destacamento también son muy buenas. La de +1 ataque, +1 daño, hace que más los buffos del destacamento de +1 ataque y +2 a la fuerza, te carga un Príncipe Demonio y ese Príncipe Demonio empieza a tener ya un daño bastante desagradable. Incluso quizás se quede corto de FP y le metemos FP por CP. Entonces, te está pegando el Príncipe que te quedas azul. Sobre todo si además puede meterse un sostenidos letales o algo así. O sea, se pone muy tonto. Sí, de hecho es lo que hablábamos un poco el otro día en la Hada del Demonio, de, joder, nos falta un poco de fuerza. Pues no te preocupes que el destacamento te lo pone. O sea, al final compensa. O sea, es como el destacamento de lo que hablamos otro día en las datas, no decir, joder, me falta un poco de fuerza, me han dado movilidad. Pues esto en este destacamento se equilibra, ¿no? Te da esa fuerza que te estaba faltando en lo que es el codex base, la regla base del ejército, te lo está dando este destacamento totalmente. Eso que echábamos de menos de ser más wall-eater, ¿no? De voy a pegarte más. Y además, combado con la ganancia de movilidad de los Zerkers moviendo 8, incluso recordemos con el señor en Juggernaut que mueven 10, posibilidad de reactivo de hasta 8 plano, avanzando y cargando. De repente dices, espérate, ¿hasta dónde van a llegar estas unidades de Berserkers? Es que se te meten hasta en la cocina. Sí. Y luego eso, la posibilidad de -1 al daño. Mata tu 20 Berserkers con -1 al daño. O sea, para ejércitos especialistas de combate puede ser un infierno. Sí, porque además parece y las trampas que puedes hacer con el Príncipe Demonio, ¿no? En plan, -1 al daño por un CP más el aura del Príncipe, que es relativamente barato que puedas hacerlo, ¿no? Sales, revientas con Berserkers, que a mí, por ejemplo, me lo han jugado un par de veces este destacamento, tío, te carga unos Berserkers con un Master of Executions. Madre mía, la que te meten. No, y de hecho el Y Príncipe... luego lo que dices tú, vas a la vuelta y -1 daño. El Y Príncipe además Demonio me parece también, buenísimo, pero buenísimo. Sí. Aquí es bastante bueno. Y sobre todo cosas como que dices, vale, tienes que declarar la estrella de avanzar y cargar antes de avanzar, correcto, pero para eso está el Master of Execution que te permite rolear la tirada. Sí. Claro, por exactamente. ejemplo. Ahí le da un toque muy bueno. Hasta los mismos personajes de los Berserkers se hacen que las estratagemas se potencien un poquito más o sean más seguras, lo cual hace que esté claramente, yo lo veo claramente dirigido a voy a enfocarme, voy a meter 60 Berserkers y luego el resto. El único problema que le veo, para mí el destacamento, si tuviera que hacer un ranking de destacamentos entre el Wall-Eater, para mí es el mejor a nivel de redacción, de reglas, de estratagemas. El problema es a la data que está enfocada, que es el Zerker, que es una IA que está bien, pero no es una unidad que diga, Dios, es que necesito meter todos los que pueda de esto. Y para el volumen de Zerkers que hablamos, ¿no? Yo al menos yo que planteo en mi cabeza decir, joder, 60 Zerkers, qué guay. Empiezas a ver los puntos, los personajes y demás, y es verdad que te empiezan a faltar cosas. Entonces, es un destacamento que puede estar muy guay, pero creo que va a ser complicado jugarlo a nivel de macro, aún con todas estas reglas tan buenas. Yo estoy pensando, ya hablaremos en el vídeo que haremos en la academia de destacamentos, pero juego por equipos, tío. Un tío con Wall-Eaters, con 60 Berserkers, al igual que hablamos, por ejemplo, Juanma, de tu lista de Dreads, que por equipos puedes intentar sus perfiles extremos colocarlos un poco más en pairings. Esto ocurre igual con un spam de Berserkers. O sea, listas, estabas tú diciendo de 60, yo creo que 60 es el número mágico, pero imagínate que vas mega abusón y vas
vas con 100. Claro, es que vas con 100 Berserker y hay una cantidad importante de gente que no te puede matar, porque no te da. Sobre todo la gente encima que vaya a combate, que dices, mira, puedo pegar al morir. Si tengo el príncipe cerca, puedo encima interrumpirte por un CP. Si me disparas, puedo mover 8 para adelante. O sea, que haces que la presión sea aún más tocha. Me parece que hay mucha gente que igual no puede gestionarlo. Luego lo pensé que tampoco pegan infinito, pero el personaje que va dentro de la unidad, más los tipos que llevan las armas especiales dentro de la unidad, tal, puede ser muy pegón. Si puedo buscar un punto débil, creo que en general, opinión un poco personal, los destacamentos que potencian cargar, me gustaría que tuvieran algún tipo de mecánica, ya sea una mejora, una estratagema o algo que te permitiera destrabarte y cargar. Me parece que es algo para poder volver a utilizar tu regla de facción. Sí que es cierto que ir a trabar unos Berserker tampoco parece la mejor idea de todo el mundo, pero claro, le estás un poco quitando la regla, ¿no? Pero bueno, sin más. A mí el otro punto que me falla, que lo has dicho tú, no decir, joder, una lista abusiva de 100 cercas, vale, pero ¿cuántos puntos es eso? O sea, si los cercas fueran un poquito más baratos, vale, pero estamos hablando de que 100 cercas son 1800 puntos de 2000. Es decir, que vas a meter 100 cercas, 3 Master of Execution y ya. O sea, Igual, no te va a caber mucho igual más. el número mágico es 80. 80 con 3 Master, o 2 Claro, Master, un 80, Yugi y Karn o algo así. 80, que serían 4 unidades, sí que te daría para meter 4 personajes en cada una, pero no olvídate de príncipe, olvídate de tal, puedes meter algún apoyo más y tal. Entonces, claro, tienes que jugar tu lista, tengo 4 unidades. Claro, por eso digo una lista muy extrema por equipos. No es una lista Claro. que vayas a llevarte un individual. De hecho, yo creo que en un individual esto puede tener problemas. Pero por equipos, tío, es que estoy recordando el Mundial con Francia, con los templarios Sí. o los comuneros estos sinvergüenzas de CSM. Me parece un concepto parecido. Estos hacen Yo el más número daño, mágico lo planteaba en 3 unidades. pero pues tú quieres llevar más complemento. Llevar tu príncipe, tal. 3 unidades puede ser No, un destacamento básico. O sea, puede salir una lista. Si buscas una lista un poco más tal, ya hablaremos de eso en el vídeo del Patreon, pero lo vería con 3 unidades. Yo creo que ahí sería el número mágico. 3 unidades, sería 3 unidades, príncipe, 3 personajes y luego pues unos chacalillos, unos spawns, tal cual, algún forcing para tener algo de disparo. Sí, puede ser. Creo que esa es la balanceada y luego la extrema, pues ya meter todo lo perseguido que te deje la vergüenza. Incluso no tienes por qué llevar las otras de 20, puedes llevar 3 de 20 y una de 10. Y la llevas un poco claro. más complementillo, pero bueno. Venga, pasamos al siguiente. Venga, vamos con el destacamento enfocado en Nightbounds, el de masacradores poseídos, que la regla del destacamento es que las unidades poseído tienen la habilidad de moverse un dado de 6 pulgadas cuando les disparan, como un Bloodsuit. Deben moverse hacia la unidad enemiga más cercana y pueden moverse en zona de amenaza, es decir, que podríamos trabar. Eso sí, nos obligan siempre hacia la unidad enemiga más cercana, con lo que podríamos ser altamente baiteables, ¿vale? Vamos con las mejoras. Tenemos la primera, solo para miniaturas masacre jurado, su Blood Surge es de auto 6, es decir, cuando nos paren a esta unidad y nos movamos, moveremos automáticamente 6. La verdad que es una mejora que me parece bastante buena, ¿vale? Para saltar un poquito la habilidad del destino. Luego tenemos la segunda, que es solo para unidades demonio, que me parece malísima, y es que cada vez que eliminemos una unidad enemiga, al 4 más ganamos un CP. Y si no llueve, si llueve tampoco te... Así que bastante situacional, ¿vale? Bastante mala. Sí, Sí, llámalo sí. como quieras. Luego tenemos para personajes demonio una mejora que nos da críticos al 5, ¿vale? Y la última de todas, no sé, es que me parecen todas un poco... Ahora tú que te lo has mirado con Esta más... igualmente, o sea, a mí esta, al final ¿Sí? hay que entender que todos los personajes de Daemon se refiere también a todos los octojurados porque son demonios. Entonces entiendo que el masacre jurado también es Daemon. Puede tener Entonces, sentido ahí, ¿no? claro, entonces al final esta mejora está pensada para, hola, te vas a coger Sustained Letals, vaya, tengo Sustained Letals al 5. Esa es el único uso bueno que le puedo dar a esa mejora. Sí, es donde podría tener un poco de sentido. Y la última, tenemos final violento al 2 más, ¿vale? Petamos al 2 más y en lugar de un de 3 mortales hacemos un de 3 más 1. Así que bueno, vamos a ver si las estratas nos dan un poquito más de alegría, ¿vale? La primera, por 2 puntos de mando, está bastante bien, es un poco cara, pero nos da un -1 herir en combate o en disparo y no hace falta que la fuerza del ataque sea superior a nuestra resistencia, lo cual está muy bien porque, por ejemplo, unos Shakebounds contra fuerzas 4 y 5 van a tener un -1 al herir y les van a herir al 6, lo cual les da esa supervivencia que no tenemos por la resistencia natural del army, que es bastante... Luego tenemos por un command point +1 de daño con octojurados a unidades no vehículo ni monstruo o +1 de daño con octojurados exaltados a unidades vehículo monstruo. La verdad que esta me gusta bastante por un CP +1 daño en un ejército en
el que adolecemos un poquito el no tener ese daño 3, me parece muy útil. Luego tenemos por 2 puntos de mando pegar al morir con unidades poseído. Esto está muy bien porque no es al 4+, es la típica, ¿no? 2 CPs, pegamos al morir, sin más. Un punto de mando, los octojurados exaltados pueden caer por Deep Strike a 3 pulgadas. Bueno, no sé si le veis mucha utilidad a una unidad que es puro combate. Tres que Caer son, por 3 porque... que son 6, no son 3. 3 que son 6, es verdad, que son 6. Claro, es que ahora Me mismo, puede como caer. estamos en el juego, es 6. Yo es que esta Sí, sigo intentando entender el significado de esta estrategia. O sea, le he dado yo 20 también. vueltas y a no ser que tengas que hacer un engage, un behind y digas, voy a tirar mi unidad de 150, 300 puntos, depende de cuándo lleves, para hacer un behind o un engage, porque no va a hacer nada más. Literal, literal. Porque, chicos, restringe la carga, ¿vale? No podemos cargar. Caemos a 6, pero no podemos. Luego tenemos que por un punto de mando, las unidades poseídos pueden atravesar unidades enemigas que no sean monstruo o vehículo. Está bastante bien porque somos difícilmente apantallables, ¿vale? Tenemos la opción de atravesar. No podemos acabar en zona de amenaza de esas unidades, pero podemos pasar por encima. Y por un punto de mando, en la fase de mando de tu oponente, una unidad enemiga que esté tramada con una unidad de poseídos tiene que hacer Battle Shock con un menos. Esta puede estar bien para evitar que se destraben o tengan que chequear una huida desesperada o incluso para poder robar algún bocato, ¿vale? En plan, no tenemos suficiente OC para quitarles objetivo, te hago chequear con un -1 y si lo fallas, te quito el ojo. Tanto mejoras que me parecen malísimas, como la regla del destacamento que me parece justilla y la mitad de las estratagemas posiblemente sea de los más flojetes que hay, ¿no? De destacamento. Yo creo que el problema es que se junta con que las datas de octojurados han bajado bastante. Lo que hablamos otro día. Además, los Exalted, que antes era el multiperfil, fuerza alta, o sea, si tenemos si tuviese el perfil de octojurado de antes, con una posibilidad de +1 daño, el -1 herir, opciones al no hay dolor bueno que teníamos antes, etc, que ya empezó a ganar mucha resistencia. La de pegar al morir sí que es buena, o sea, el auto pegar al morir, pero claro, era aún mejor con el perfil doble. Hay muchas cositas que digo, y luego estratas, efectivamente, lo que dices, la de caer a 3 no le sentido, la de chequear un poco flojita, situacional, pero muy flojita. No sé, a mí me deja un poco decir, es un destacamento con una intención de lo que hablamos al principio, de darle una salida a un ejército de totalmente octojurados. Hay mucha gente de Wolites, porque lo sabemos todos, porque al final, tanto en la edición anterior como en esto, se estaban jugando antes octojurados y Exalted. Tenemos muchos, pero no sé, no es el que más me encanta, la verdad. Yo diría que es de los más flojitos. Si tuviera que puntuarlo, es el que menos salidas me da. A mí me parece horrible, tío. Yo es que, o sea, de verdad que lo veo y digo, buah, probablemente la mejor estrata sea la de pasar por encima de la gente, ¿no? Pero al final dices, ¿y a dónde voy? Con las datas estas que no son buenas ahora mismo. Los 8-bound, que no tienen bonificador para la cara como el +2/+1 que veíamos antes, que no tiene ninguna cosa que digas, buah, me parece increíble. No sé, tío, me quedo frío. Y la regla del destacamento tampoco me convence. O sea, creo que es para jugar otra cosa, no esto. ¿Sabes? Es para jugar, por ejemplo, las unidades de Berserker que no mueren, pero es que esto igual te lo mato, por lo tanto que te muevas de Blue Surge no me afecta tanto. Claro. Luego, pegar al morir por 2 CPs es bueno, pero tienes una tabla que es pegar al morir al 4+, que el turno que vas a recibir combate, intentas conseguirla, que además es fácil de conseguir. Entonces, como que no termino de verlo. Me da la sensación de que es destacamento de... a ver, Jimmy, tenemos que poner uno que sea para los 8-bound. Pero señor, son malísimos. Ya, toca ponerles uno. Venga, pues ponles Invéntate algo. Ponles este. Pero señor, solo he puesto 5 estatas. Pues una de caer a 6. Vale. Pero señor, dale, Jimmy. Pues nada. Bueno, chicos, vamos allá con otro destacamento que a mí personalmente es el otro que no me ha gustado, aunque entiendo para qué existe y creo que en un futuro, si tiene ciertos ajustes, puede ser interesante porque juega algo diferente, que es el destacamento que potencia toda la parte de chacales y siembrasangres, que es un nombre brutal, por cierto, voy a llamar siembrasangres a partir de ahora, parece increíble, que van un poco de la mano de monstruos y titánicas, que al final recordar monstruos son los señores de los cráneos, los tacatacas, los Lord of Skull, y los príncipes demonio y por supuesto Angro. Porque lo que hace el destacamento es que estas miniaturas, las miniaturas monstruo y las miniaturas titánicas, tengan un aura. Y dentro de ese aura potencian mucho a los chacales y siembrasangres. Entonces tienen 3 auras que tienen que elegir. Importante, eligen este aura al inicio de la fase de mando y no se pueden repetir. Es decir, si tú me dices, hostia, mano, me voy a coger, es el momento de aguantar. Me voy a coger la de la Imbu de 4. Vale, pues ya no te la puedes coger más. Te la coges una vez. Es parecido a las doctrinas de Gladius, de Marines. Te la coges y ya se gasta, digamos, ¿no? Vamos a ver que luego tendremos una mecánica para poder refrescar eso y poder tenerlas otra vez. Tener una de ellas otra vez, no todas. Pero bueno, importante la
gestión de estas auras, sobre todo porque igual nos precipitamos y nos cogemos una y luego ya no podemos cogerla. Yo creo que están bien repartidas porque tenemos la primera, la de rabia infinita, que básicamente hace que peguemos más. Tenemos un +1 impactar y un +1 herir en las unidades chacales y siempre sangres que estén en este aura. Por cierto, no he dicho el aura. El aura básicamente todo el rato va a ser a 6 pulgadas o menos de monstruo, monstruo, y a 9 si es titánica, ¿vale? Entonces tenemos esta primera, que es rabia infinita. Nos da +1 impactar, +1 herir, estupendo. La de la ira ardiente, básicamente nos da mover más. Nos da un +1 al movimiento, nos da un +1 a la carga y avanzar. Y nos da la última, sangre bendita, que nos da esa imbu de 4, que yo creo que es un poco la que más fácil parece de rentar, porque veremos que hay otra mecánica también para aguantar que puede ser interesante. Creo que también la de +1 impactar, +1 herir, con otras estratagemas que dan full reroll impactar, o cuando se enfadan, más que tirando en la tabla tengamos letal sostenidos, puede empezar a hacer daño. Lo que pasa es que los perfiles son un poco más justetes y tienes que bufar mucho para que la cosa funcione. Pero bueno, no sé, tío. Y luego además los chacales y siembra sangre son línea, que bueno, eso está bien porque si no ibas a poder Es llevar importante. poquitos. Sí, porque Es si no importante. llevas 4 gatos, pero bueno, no sé. Más allá de las mejoras y tal, Gon, ¿qué te parece la mecánica? O sea, a mí el diseño me ¿Sabes? Me gusta, parece diferente. me Me gusta, parece, o sea, que pero es no me muy llega, tío. disruptivo. Es muy disruptivo. Está claramente enfocado a, hola, llevo 2 taca-taca o 1 más tal, pero y voy a tener un montón de purria para que no llegues a ello, básicamente. O sea, voy a molestarte un montón. Y sí, vale, son Battle Line, que al final, bueno, dentro del companion que estamos ahora, es verdad que las Battle Lines son muy útiles a nivel de misioneo y demás, pero tampoco es que es una data muy floja, ¿no? Como para tenerla como principal. Es verdad que la de Imbu de 4, que es un poco el terror que hubo un momento en Index cuando el príncipe demonio daba Imbu de 4 o de 5 será en área, más el no hay dolor que tenían de base y tal, se hacían un poco insufribles, pero no está ni cerca de estar a esa altura. No, yo creo que no. Yo creo que no. O sea, me mola porque en el destacamento de. O sea, yo me los imagino, ¿no? Como con todas las datas, todos los tipos de unidades que hay en el códex, ¿no? Y es como, vale, ya hemos visto el de los 8-bound, ya hemos visto más o menos el que bufa Berserk. Luego veremos el que bufa las unidades más mecanizadas. Luego veremos el de los demonios. Y los chacales se quedaban un poco, y los siembra-sangre se quedaban un poco ahí como el apoyo eterno, ¿no? Que no hace nada especial, que no funciona especialmente en ningún lado, y es un apoyo. Aunque bueno, con el +2/+1, los chacales igual sí. Bueno, y los siembra-sangres también. A ver, Pero me mola que hayan dado un poco de rollo a las titánicas y monstruos, porque si no, o sea, Angron, tal y como ha quedado, me cuesta verlo en listas, la verdad. Y los tacatacas, como que yo en mi cabeza los tenía súper metidos en el destacamento mecanizado. Y bueno, aquí pueden tener su aquel. Quizás, si antes hablábamos de la lista de horda de Berserkers, es un poco, entre comillas, horda élite, más o menos, pero esto sí que ya es horda de basura. O sea, esto es horda de ternagantes, ¿no? O sea, de llevar, pues, 60.000 chacales y 60.000 siembra-sangres, que además pensar que es con infiltración y con movimiento reactivo, que puede ser pesadete. Luego al final llevas el monstruo de turno, que probablemente sea el príncipe demonio que reduce CPs. Hay mucha infantería, por lo que es fácil el lone. Y luego, pues igual un taca-taca, yo así un poco en mi cabeza me lo llevaría por zona ganadora y desde ahí llevar toda la bola de demolición, ¿no? Sí, pues ya te vas a 2 tacatacas y príncipes que son 1.200 puntos, que o sea, sigue siendo 800 puntos para meter basura, pero es que solo vas a meter basura. Claro, yo igual 2 tacatacas se me hace Al final, demasiado, ¿no? sí, pero el problema es que es como, vale, necesitas esos titánicos o tal para bufar, porque son necesarios, si te los matan se acabó, pierdes tu regla de destacamento, así, adiós. Claro, pero piensa que me lo tienes que matar, o sea, si me lo matas en el turno 5, igual yo ya tiré mis auras, y luego ya mis auras no hacían nada. Sí, en turno 5 te da igual, pero al final en pequeños turnos, o sea, en turnos más cortos, cuidado. Y luego, al final, es un poco destacamento de, justo lo decías, ¿no? Unidades de apoyo o unidades un poco como el Takataka, que siempre estaba ahí, pero nunca tenía dónde encajar. Así como, bueno, todo esto que es, o que está siempre ahí, no tiene nada en especial, o eso que nadie sabe cómo meter, vamos a juntarlos todos en un destacamento, los hacemos sinergias entre ellos y a ver qué tal, ¿no? O sea, es un poco mi sensación. Sí. Nada, yo creo que es enfocado justo a eso, es decir, vamos a dar ese planteamiento de horda basura, que bueno, según cómo evoluciona el meta, podría estar interesante. Yo estas listas siempre las pienso por equipos, que esto por equipos puede dar un poco más la sorpresa. Sí, justo. Es donde yo creo que más puede encajar. Individual creo que puedes encontrarte problemas. Sí. Bueno, os cuento las mejoras que nos hemos puesto aquí de cháchara y
No sé cuántas las mejoras. Tenemos la primera de elegido del dios de la sangre, que básicamente hace que este aura que decíamos, cuando la coges con monstruo, también sería de 9. O sea, le damos ese +3 y pasaría a ser de 9. Bueno, siendo. Luego tenemos la mejora del señor, que señor carnicero, que es solo para infantería, y lo que hace es que puedes unir al personaje a unidades de chacales o siembra sangres, y si lo metes en siembra sangres, gana infiltración. Esto parece un poco que no casa mucho con el destacamento, porque dices, te voy a meter un personaje que es infantería, que no son los monstruos, ni es la titánica, ni son los chacales siembra sangres, ¿no? Pero claro, meter un personaje pegón en una unidad de siembra sangres que tiene infiltración le puede dar un toque guay a la lista. O sea... A mí Manu, concretamente, o sea, yo está pensado para el que va con los A-Bones, que revive un modelo que, bueno, una vez se pone pegón con devastación y tal, o para el que yo creo que más casa y que es muy barato, el Master of Executions, que además, como se une a una unidad, por ejemplo, la de infiltración, ¿no? Tenemos un señor que va a infiltrar, que tiene reactivos, tal, pega bastante bien, sobre todo contra personajes, devastating, precision, tal, que se va a beneficiar de las auras, es decir, que puede sumar +1 movimiento, avance, carga, o el +1 impactar y herir con ese señor, empieza a ser interesante. O sea, este rasgo, con un Master of Execution, en una de, por ejemplo, Siembra Sangre, que además tiene ese movimiento tan grande, en turno 1, infiltrados, tal, puede llegar a ser bastante goloso. Es el único sitio donde yo veo esa mejora. No es la mejor del mundo, pero puede ser interesante para que la unidad haga más daño. Puede funcionar muy bien con Matanza Estratégica, que es la cuarta mejora, que ya os spoileo, que básicamente lo que te hace es redesplegar siembra sangres o chacales. Entonces, ese redespliegue teniendo infiltración con un personaje pegón puede condicionar un poco el despliegue rival, y que al final digas, tampoco voy a desplegar Megatorero, yo como rival del Goliter, porque es que hay una unidad infiltrada con un personaje pegón que tengo que tener cuidado, porque esto viene, y si me pega con el buff o patatín patatán, igual me hace un rotet. Entonces, creo que puede estar guay. La otra mejora es forma broncínea, que básicamente hace que un personaje sea mucho más duro. Un personaje monstruo, en este caso, un príncipe demonio, nos va a dar +1 resistencia y Feel No Pain de 5. Bueno, está bien, me gusta. Venga, pues vamos con las Stratagón, que estas son las que se supone que tienen que dar un poco de sentido al destacamento y empujarlo un poco esas mecas, ¿no? Tenemos en primer lugar Venganza Sangrienta, que esta me gusta, pero creo que ojalá no tengas que usarla, ¿no? Que es que cuando matan a uno de tus ídolos de bronce, de estos que decíamos, ¿no? Ídolos de Corne, o sea, un monstruo, una titánica, el resto de chacales o siembra sangre se enfadan mucho y cada vez que peguen esa unidad repetirán para impactar. Repetir para impactar en Goliters es probablemente el mejor bufo que te pueden dar, porque es fácil que cojas letales sostenidos, lo hemos repetido varias veces y lo repetiremos varias más, porque es lo más sencillo en la tabla y es muy fácil combarlo. Repetir para impactar con sostenidos letales es Jesucristo. Entonces, si a una unidad de basura como los chacales o siembra sangres le damos eso, pues igual esa pegada que tiene residual empieza a dejar de ser residual y puede empezar a hacer un poquito más de daño. ¿Qué ocurre? Que tienen que matarnos uno de los ídolos, ¿no? O sea, el monstruo, la titánica. Entonces, hostia, se me hace difícil. Estás en problemas. Claro, o sea, si me lo has matado ya estoy complicado. Y a ver con qué me lo has matado, porque yo me estoy imaginando. Vale, te lo mato. Ese es otro punto clave. Te lo mato con 5 dragones. Vale, a mis dragones me repites para impactar. Sensacional. Te los llevas para tu casa de regalo. O sea, la cosa es que no te voy a matar con... Imagínate, ¿no? Imagínate que fuera un mirror. Con mi tacataca a tu tacataca. Porque me vas a poner esto. Pues igual primero disparo con el tacataca y luego te hago el disparo de las otras cosas. Y esas son las que les pones el token. Que no, ok, ¿no? Pero bueno, es la típica estrata que también tiene el Tau, que tiene un montón de armies. La gente se enfada cuando matas al jefe. Ok. Que, como spoiler, no se suele usar mucho. No, la verdad es que no. Luego tenemos Atraídos a la Matanza, que está guay, que básicamente es coger una unidad de chacales que haya muerto y como si fuera a resucitarla, ¿no? Y la meteremos por reserva y pues está de nuevo de cero. Recordad que se resucita la unidad. Si llevamos un personaje unido, no, el personaje no es la unidad. Aunque lo llevemos liderando, no es la unidad. Esto no lo pone aquí, pero la data especifica que este tipo de estratagemas solo se pueden usar una vez por partida. Acordaros que aunque no lo ponga, la data está por encima de los codes en cuanto al balance. Bueno, 12 CPs, está bien. Tenemos a la sombra de ídolos de bronce, que la verdad es que creo que esta es la que puede tener combo con el Feel No Pain de 4, ¿no? Creo que es, o sea, el Limbo de 4. Que básicamente lo que nos da es un Feel No Pain de 6 a las unidades de chacales o siembra sangres y lo podemos mejorar si estamos dentro de Laura a Feel No Pain de 5. Entonces, claro, una unidad de chacales que tenga Limbo de 4, Feel No Pain de 5, no te digo que sea indestructible, pero ya no me puedes cargar con una basurita, porque es que igual no me matas, y si no me matas yo de vuelta te voy a hacer daño. Y si estoy en aura, quiere decir que papá está cerca, entonces va a venir papá a matarte. Entonces
Entonces, me gusta porque puedes, el turno que hagas el modo aguantar, poner una unidad un poquito más poniendo la cara, me cargas, voy con buffos defensivos y luego pues hacer un poco yunque martillo, ¿no? En el mundo de somos chacales, ¿vale? Que igual se levanta viento y te mueres. Pero que tengas ahí un poco más de recursos más tanquis, ¿no? Hombre, esto era lo que hablábamos justo antes de eso que vimos hace ya tiempo, de decir, vale, tengo 40 unidades de yacales con invulnerable y no hay doble 5. Ahora lo podemos replicar en una unidad. ¿Es una unidad que si tuviéramos 200 está bien? Sí, pero bueno, al final aquí es solo una unidad, entonces es mucho más específico, no está tan roto como antes. Sí es una unidad de aguante, que efectivamente, lo que dice Manu, ¿no? Viene, o sea, sigue siendo gente que viene una ráfaga fuerte y se vuela en 8, pero te permite aguantar ciertos puntos y sobre todo yo creo eso, para defender a esos ídolos, para defenderlos de posibles amenazas, decir, oye, te pongo una pantalla que te va a gastar unos cuantos recursos, más de lo que vale posiblemente tirarla abajo. Eso es. Luego tenemos Horda Sedienta de Sangre, que yo creo es la típica de... También la tienen, por ejemplo, los de Horda del Orco, que es que el engagement range pasa a ser de 3 pulgadas siempre y cuando haya una miniatura que esté en zona de amenaza, importante. O sea, no es que toda la unidad pega a 3, no. Pegas a 3 si ya hay un tío al lado. O sea, no podemos pegar a 3 y que no nos contesten, ¿no? Y cosas así. Alguien tiene que estar ya cerca. Que bueno, te permite quizás poder hacer esos ataques de apoyo que cuando vemos unidades grandes igual no llegamos, porque físicamente pues no cabemos. Entonces con esas 3 pulgadas pues te permite un poquito más de guarreo. Bueno, sin más, yo creo que para pegar a alguien un poco que no se lo espere y de repente a pilo consolido 6, pum, llego a 3, toda esta gente que pensaba que no te iba a pegar, te pega aquí. Oye. El pues spoiler es para matar guardias bien, para matar custodes mal. El sí, problema es ese. el custodio en general es complicated con esto. El custode dice, bueno, está muy en tu estrata, pero que me pegues 4 palos más en vez de 2, me da igual. La siguiente es puro bufo. Esta me parece muy buena y creo que se va a utilizar mucho. Es por un CP, una unidad de chacales o siempre sangres, repite los unos para impactar. Y si estás en la hora de la fantasía, repites todo para impactar. Lo que decíamos, letales sostenidos, full reroll, y la unidad va a aumentar mucho su daño. Si además el turno que utilizamos esto, vamos con más uno impactar, más uno ir de aura, empezamos a tener un daño considerable. ¿Vamos a matar a toda la familia del otro? No, pero empezamos a hacer un daño considerable. Entonces puede estar bien. Me gusta. Además, si te fijas, Gon, es un destacamento que tiene un coste. O sea, normalmente los destacamentos tienen una de 2 CPs o ninguna. En este caso tenemos 2, pero también es fácil que llevemos uno, por lo menos uno, de los príncipes que reduce CPs. Entonces, más o menos te puedes apañar. Viable. Y por último, tenemos Ídolo de Bronce, que es la que os decía antes de que podemos elegir otro aura para la unidad que elija esto. Pero ese aura, que puede ser que ya le hayamos utilizado, solo se puede usar una vez por partida, esa estrata, ¿vale? Es decir, podríamos de esta manera tener la imbu del 4 2 veces. Pero 2 CPs es carete, solo de todas sobre maneras. un bicho la imbu de 4. Claro, o sea, tú eliges un tío, lo que pasa es que al final, como yo me estoy imaginando, ¿no? Te expones, con lo que te has expuesto, el príncipe que está ahí, o el tacataco o lo que sea, le metes aquí la imbu de 4, probablemente el príncipe que lleve la mejora de más 3 al rango, no lo sé, pero probable, y aguantas con la frontline. El siguiente turno, si expones todo, se lo tiras la imbu de 4 todo el año. Entonces, me parece que es una estrata que se va a utilizar. Lo que pasa es que solo se puede utilizar una vez. Pero bueno, para timearte eso puede estar bien. O cogértela de full pegar. Y 2 turnos cogerte pegar mucho. Porque al final pensad que el aura no es Holy Within. O sea, no tienes que estar completamente a 6 o a 9 del ídolo. Con que estés un tío tocando. O sea, puedes hacer un poquillo con guilla y que 3 chacales no peguen, pero los otros cojan todo el bufo. O algo así, ¿no? Entonces eso Sí, creo de que hecho, puede para estar eso yo creo que está la interesante. estrata de. Sí, para eso está, yo creo, la estrata de lo de la zona de amenaza, ¿no? Ampliarla. Sí. Justamente para facilitar, o sea, que vemos que las sinergias están ahí, ¿no? Decir, vale, tengo que quedarme en auras, pero a cambio puedo pegar a 3, tengo mejoras para que las auras sean más lejos, etc, etc, ¿no? O sea, al final te está dando esas ventajillas. Eso es. Bueno, Egon, vamos con uno que a mí personalmente me parece el mejor, me parece mi favorito de largo, bueno, tampoco de largo, pero es mi favorito, que es el mecanizado, que además tú ya lo has probado, has jugado ya algunas partidillas con él y bueno, cuéntanos, la verdad es que este es el que más ganas tengo de ver qué opinas. Pues la verdad que a mí me ha parecido bastante camión, ¿no? En el sentido, nunca mejor dicho, ¿no? Mecanizado camión, pues bastante camión. La regla de destacamento, simple, sencilla y muy potente, que es que cuando desembarquemos de un transporte, la unidad que desembarca tiene +1 a la carga y lanza, es decir, un +1 herib en combate, muy potente, potencia esa falta de daño, ¿no? Veíamos otro destacamento que da +2 fuerza, no, aquí es un +1, o sea, prácticamente es casi, o sea, es mucho mejor potencialmente en la mayoría de situaciones. Es verdad que la única condición es que eso, que hay que desembarcar, que puede ser a veces un poco penalizante, pero bueno, en general vemos que potencia es el llevar mucho transporte.
Sí, Las mejoras. pero el movimiento que tienen los Berserker nuevo, más la estrata de hacer Land Rider, digamos, te puede hacer más o menos sencillo. Piensa que el Berserker sale a 11 pulgadas del reino. Sí, sí, no. Ahora veremos también de todas maneras cuando veamos las estratas, pero que lo han dejado muy fácil, vamos a decirlo, ¿no? De cierta Sí. manera. Han dejado muy fácil aplicarla, ¿no? Además de diferentes maneras, reciclarlo mucho, diferentes formas de hacerlo en el mismo turno, a través de combos, porque recordemos que la regla del ruino de Bolites es que si te acercas a 9, desembarca. Que eso, como hago una intervención, cuenta como que ese turno has desembarcado y una intervención cuenta como carga. Sorpresa, tienes lance. Y a esa intervención vas con un +1. O sea, hay combos. O sea, empiezas a ver combos hilar y dices, está bastante bien hecha las sinergias entre los, en este caso el Reino tal, y diferentes vehículos con el destacamento. Vamos ahí con los... Dime, mano. No, digo que cuéntanos las mejoras. Bastante aplicadas a lo mismo, a transportes, como vamos a ver. La primera es básicamente que una unidad que desembarque no puede ser objetivo de defensivos. Bien, para proteger esas unidades en general de Berserkers, que es lo que vamos a embarcar. A no ser que sea un Land Rider o algo así, pero en general Berserkers no es para hacer defensivos, que pueden ser un poco ahí más débiles, bastante buena. Luego tenemos, para mí, la que es la mejor, que es que una miniatura de Voladores de Mundos que esté embarcada, su transporte, que tiene que ser dedicado, con lo cual nos dice que nos está diciendo que es un Rhino, tiene Scout 9. Esto es brutalísimo, combinado con la movilidad que nos da este destacamento para ejercer presiones en primeros turnos o posicionar. Luego el tercer destacamento el tercer engagement, que es un poco el más blandito, vamos a ver con bastante diferencia, es que básicamente al inicio de la fase de disparo seleccionamos una miniatura vehículo a 6 del portador o si el portador está embarcado, ese mismo transporte, y ese transporte lo que dispara va a tener un -1 impactar. Bueno, un poco, yo creo que, bueno, lo decías, ¿no? Charlie, tenemos 3, danos un cuarto, vamos a meter esto. Luego el cuarto, también muy bueno, básicamente es que una miniatura de Voladores de Mundos, el portador la usa una vez, solo se puede usar una vez por partida, ¿vale? Tiene pegar primero, un poco como la de Blood Angels, ¿no? Que veíamos, es decir, una vez por partida tienes pegar primero. Muy buena, ya está. Sobre todo, por ejemplo, la explicación que estábamos dando hace un momento de la intervención esa, bajo del Rhino, te intervengo, gano lanza, más o carga y más, espérate, me activo primero, es tu turno, tengo yo prioridad, vaya, sorpresa. Muy buena, muy buena. Muy buenos en Heisman en general, excepto ese ahí que ha salido un poco oveja negra, bastante buena. Me gusta que vamos a ver así al becario tú le llamas Charlie y yo le llamo Jimmy. Me gusta que sí, tengamos... Charlie, no sé, Charlie me sale más natural, Charlie. Sí. Venga, vamos a por las estratas. Vale, bastante sencillas, ¿vale? O sea, al final vamos a ver que solo tenemos o aplicación, la primera, que es en la fase de combate, o en nuestro movimiento, o en la fase de disparo del rival. O sea, parece de primeras poco truquero porque solo podemos interactuar en 3 momentos, pero vamos a ver que son brutales. La primera, al final de la fase de combate, es básicamente que una unidad de voladores que esté a 6 se puede embarcar en el transporte. No te limita ni que esté en zona de amenaza, ni nada. O sea, es decir, que puede estar trabada, es decir, he pegado, he bajado, pum, he pagado, espérate, oye, pues me vuelvo a embarcar. Podemos hacerlo. Esto es brutal. Muy bueno. Como pequeño apunte, pensad que el target de la estratagema es tanto la infantería como el transporte, por lo que si uno de los dos estuviera battle soqueado, no podríais hacer la estratagema. Normalmente Esto no es pasa, muy importante. pero con Drukhari yo tenía un Guardian parecido y cuidado. Y son esas pequeñas cositas de micro que tener en cuenta. Pero vamos, quitando eso, me parece magnífica. Es decir, puedo estar incluso trabado, incluso en el turno rival. Si, espérate, me va a tocar a mí, me ha trabado estos cerca con tal. Bueno, no te preocupes que los embarco y ahora veo hacia dónde los tiro, gano otra vez el lanza, ¿no? Reciclo un poco ese habilidad de destacamento. O para proteger unidades, ostras, necesito esta unidad protegerla. O otra vez al Rhino. Dejamos el Rhino a lo mejor tras una pared, cargamos, limpiamos otro lado, volvemos dentro. Otra vez protegidos. No sé, tiene un montón de combos que te da muchísimo juego, ¿no? A mí me gusta que no especifique que tengas que haber combatido. Que hay mecánicas que te dicen después de haber combatido. Aquí nadie habla de combatir. O sea, tú puedes haber salido a lo que sea o haberte quedado ahí de antes y de repente llevas un Rhino, pum, para arriba y para adentro. Eso es. O sea, es muy, muy versátil esta gema. Te permite hacer muchos trucos y hacer muchos trucos siempre nos gusta. Luego la segunda estratagema, también brutal, ¿vale? E importante solo para la fase de movimiento, porque hay muchas parecidas que también te permiten carga, ¿vale? Vemos muchas en Demonios, por ejemplo, o en CKs, que nos permiten en fase de movimiento o en fase de carga, pues esta solo en movimiento, ¿vale? Atravesar paredes, solo paredes, ¿vale? No infantería. Bueno, bastante buena, básicamente, poder atravesar con esos vehículos, esos transportes y otros vehículos, no solo transportes. Un Takataka ya lo hace de base, pero cualquier otro vehículo, los Forges que hemos visto, los Mauler que mueven 12 son bastante rápidos, esos
Hellbrutes, ¿no? Que mueven 9, empieza a dar un poco de miedo, ¿no? Empieza a dar bastante miedo decir, ostras, esto puede atravesar esa pared y ya no tiene que dar tanta vuelta. De hecho, aquí Sencillamente, vemos que el destacamento por ahora parecía encaminado a transportes, ¿no? Porque la regla del destacamento era transportes, las mejoras veíamos que había varias con transportes, pero aquí ya vemos la primera estratagema, que esto ya es como un momento. Igual no solo hay que llevar rinos, igual los Hellbrute, Forfin y tal que decías, o el Maulerfin, empiezan a cobrar bastante importancia aquí. muchísima, muchísima. Es verdad que nos descarta aparte de príncipes, demonio y demás, porque es como no se va a decir, muchas son vehículo o monstruo, no, esto es vehículo solo. Pero igualmente es lo que dices, Manu, empiezas a decir, vale, esto también lo puedo usar con otras cosas que se puede potenciar y recordemos que muchas de las datas que nos han gustado mucho son de vehículo. Entonces, empiezas a ver combos, Vamos con la tercera, bastante curiosa y algo diferencial que yo creo que no se ha visto hasta ahora, es que te permite desembarcar mientras el reino no se haya movido, ¿vale? Importante, en tu fase de movimiento, mientras el reino no se haya movido, te permite desembarcar a 6 y puedes desembarcar en zona de amenaza enemiga. Bueno, esto para esa típica mecánica de rodear reinos, de, no sales, me encanta hacerla a mí, ¿no? Decir, bueno, pues mira, cojo, te rodeo, no cabes, no puedes desembarcar, no que te quedas ahí tu unidad mega destructora de planetas. No, aquí no. Aquí los Zerkers bajan y dicen, espera, que querías rodearme al reino, espérate, que lo desatasco con el at, ¿no? O sea, así un poco disruptiva y luego que también situacionalmente es un +3 movimiento. Es decir, Sí. o incluso, aunque no quieras ir a trabar esa unidad que te ha trabado el reino, puedes ir al otro lado. O sea, vamos, con 6 pulgadas es que no hay nada que te pueda rodear en este juego prácticamente a 6 pulgadas. Entonces, te permite saltar ese intento de barrera, ¿no? O incluso aplicarlo de un +3 movimiento para llegar a esa carga y de repente salgo a 6, muevo 8, son 15 y carga con +1. ¿Qué está pasando? ¿Eran berserkers o eran deslanes, ¿no? Lo decíamos otro día. Cuidado, bastante interesante. Y otra vez multifunción, ¿no? Tenemos varias funciones en la misma estratagema. La siguiente, básicamente, usar un Rhino como un Land Rider, es decir, puede mover, desembarcar y luego cargar, ¿vale? Ya está, muy buena. Al final es un poco lo mismo, dar un poco de más movilidad, más rango de carga a esas unidades o incluso protegerlas, ¿no? De salgo aquí, me hacen defensivo, pero si me pongo aquí, no, puedes hacerlo. Bastante buena. Luego la siguiente, volvemos a ver, como decía Manu, ¿no? Vehículos, ¿vale? Esta es para vehículos. En la fase de disparo del oponente, si nos disparan, hacemos un reactivo de, ¿vale? Te especifica que ahora veremos que no se puede usar con la siguiente estratagema, ahora veremos. Pero aquí ya vemos que, por ejemplo, aplicada a vehículos como puede ser un Forge, que sale, dispara y a la vuelta nos lo pueden reventar con un combo, yo que sé, me imagino, ¿no? Jugando contra Manu con su Eldar, un Falcon más unos segadores, ¿no? Pues a lo mejor solo disparas el Falcon y los segadores se quedan mirando a otro lado y pierdes el repetir para herir, ¿no? Esto nos permite ser muy protectores con ciertas unidades o incluso muy agresivos, ¿no? Es decir, ganar movimiento con esos transportes, con esos vehículos para llegar a amenazar más. Esta también, es que todas las tratamientos además solo cuestan un punto de mando, o sea, muy buena, nos da ese truquerío reactivo. Que sea plano Y 6 la me última, sorprende bastante, porque en Custodes es un D6, en Eldar es un D6, en Necrones era 6 y la bajaron a un era D6. 6 y lo bajaron, Y efectivamente, ¿no? Que ahora en la parece Starter, que volvemos al 6. Pues nada, sí, volvemos al sí. 6. Habrá que rodearte con arañas. Que de hecho fue un problema en Shatter que vimos que tuvieron que nerfear, ¿no? Pues ese rey silente moviendo 6 planos cuando disparabas era un poco aberrante. Aquí es que puede hacerlo un taca-taca. O sea, dispara un taca-taca que se va a mover 6 planos. De hecho, en el destacamento de Necrones, porque al final es inevitable comparar, hay varias cosas parecidas, excluía las titánicas. Y aquí no. Claro. Aquí la titánica puede atravesar, la titánica puede mover reactivo, la titánica puede hacer todo. Oye, es que bien. Entonces, otro sitio, incluso el destacamento que no está preparado para ellos, no especialmente, ¿no? Porque dice, unidades está más en embarcadas, en transportes, cuidado con ciertas cosas que también son sinergias bastante potentes. Y luego de final, de la última estratagema, la que no se puede comparar con la anterior, ahora entenderéis por qué. Básicamente, cuando disparen a un rino, ¿vale? Especifica rino, que tenga una unidad embarcada, esta unidad, si el rino sobrevive, pues puede desembarcar, ¿vale? Y, importante, tiene que haber perdido al menos una herida, ¿vale? O sea, no vale con que le hayan disparado, tiene que perder al menos una herida. Puede la unidad desembarcar y hacer un movimiento de sangre. ¿Qué significa eso? Que esa unidad puede desembarcar a 3 y mover un D6 más 2. Es decir, que si estás a 6 pulgadas, te va a trabar. Auto. Es decir, te está obligando a mantener distancia con los vehículos. Que a la vez no sabes, el otro puede decir, pues me muevo 6 o desembarco y te trabo. Y esto además como un montón de muy bien con la mejora, o sea, con la regla del maestro de ejecuciones, ¿no? Que dices, repito
la tirada de movimiento de sangre. Es decir, que ya mínimo con el 1 a 6 pulgadas te está trabando. Es una barbaridad esto. Y eso, O sea, y eso con a el nivel 1, que al defensivo, final tampoco te la puedes jugar. Y vamos a poner que en el mundo de la piruleta, ¿no? El Berserker saca un 6. Vale, un 6, que es un D6 más 2, son 8. Más 3 de salir de transporte, son 11. Más 1 del engagement range, son 12. 12 pulgadas, Gonzalo, soy yo tumbado. 12 pulgadas es una barbaridad. O sea, bueno, si es me que, tengo que quedar estás a viéndote 12 los del meltas, si reino... quieres dispararlos. Claro. Me tengo que quedar a 12 del reino. Es que, o sea, Igual ni te veo a 12 del reino. claro, o sea, hay cosas como un melta que hago, no disparo el melta. Bueno, intenta disparar a esta gente un melta corto. O eres un brigand que ya te estás, o sea, que ya incluso un brigand se pone con su rango 24, melta 12, a que si sacas un 6 te puede trabar. Pero es que cualquier cosa de rango, o sea, un melta cortas, tus dragones dicen, espero matar el reino. Como se me tuerza, que lo normal es que lo maten, ¿no? Pero como se me tuerza la tirada, estoy muerto. Sí. Y además, por ejemplo, hay una cosa que me parece muy buena, que no especifica que no puedas trabar, como por ejemplo le pasa al Eldar, a la que no te ha disparado. No, tú trabas a lo que esté. Entonces, Claro, primero desembarcas y luego mueves. claro, entonces tú después de desembarcar dices, vale, y me quiero quedar para que la más cercana sea esa. Y vas hacia esa. Puedes evitar disparos de segundas unidades, por Sí, ejemplo. me parece muy potente el destacamento en general, esta stata y el destacamento en general. Me parece que antes que hacíamos un poco la comparativa con el Lynx, ¿no? Tenemos estratagema defensiva, porque al final esto y el de mover 6 son defensivas tácticas, vamos a llamarlos, ¿no? Sí, defensivas tácticas, lo es perfecto. Luego, defensivas, o sea, agresivas molestas, tenemos desembarcar a 6 y mover el transporte y desembarcar. Tenemos atravesar paredes, es que, o sea, quiero decir, es que no tienes. Y luego después de pegar, embarcar. Y la de reembarcar, que No también hay- es súper truquera. No hay ninguna que sea pegar más, es cierto. Por lo tanto, tenemos que llevar unidades que peguen solas, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los Berserker cuando desembarcan tienen lanza, como en Lugari. Entonces, bueno, y más uno a la carga. Entonces, oye, Y además que los perfiles mecanizados no son malos, o sea, son los que más pegan, de hecho. O sea, ya vemos a los Hellbrutes, vemos los Forges Mauler, o incluso el Takataka, son los perfiles que más saturan disparando y más fuerza y tal tienen en combate, ¿no? O sea que justo es lo que más se beneficia de decir, no tengo nada agresivo a nivel de status, no tengo nada que me mejore el daño, pero es que tengo 1000 trucos. sí, me 1000 gusta. trucos. Me gusta muchísimo. Quizás hecho en falta para un poco cerrar ya y que sea totalmente perfecto para mi gusto. El destacamento, una estatua de ganar asalto, para que los forges pudieran tener también ese toque, e incluso los takatakas. Sí, pero ya te estoy yendo a un destacamento de vehículos. Y esto no es el caso, es que es de transport. Lo que pasa es que al ciertos estratagemas, al bufar vehículos generales, hace que esas datas tan buenas que teníamos de vehículos también se puedan aprovechar de ellos sin necesidad de que el destacamento esté personalizado para ellos. Sí. Entonces, el problema es ese. Muy potente. Es como, sí, sería perfecto un arma asalto, pero es que la función de este destacamento, teóricamente, como está tal, no es que los transportes, o sea, que los vehículos se mejoren, sino que los transportes y las unidades que desembarcan se mejoren. Lo que pasa es que por tema de diseño han puesto estas gemas solo a vehículos generales y se van a beneficiar. Y como son las datas en general más potentes del código que hemos visto, les vamos a sacar partido. Correcto. Entonces, bueno, a mí personalmente... Es mi favorito. Mi favorito. Sí, es lo que iba a decir. Que porque a mí personalmente es el que más me gusta. Tiene lo que no tiene el de 8-Bounds, que es, bueno, unas cuantas cosas de lo que no tiene el de 8-Bound, pero sobre todo que tiene bufos a las unidades que han ganado con el Codex. Entonces, más allá de que el destacamento sea bueno, porque este destacamento es bueno, tiene estratagemas buenas y mecánicas buenas, pero es que además a quien bufa es la gente que ha ganado el Forcefin, el Hellbrute, el Berserker, el Rhino, el tal. Son gente, el Maulerfin, son gente, el Takataka, son gente que es como si hubieran recibido doble bufo, ¿no? Bufo de tener un destacamento bueno que acompaña y bufo de buenas datas. Entonces, yo creo que es el que se va a ver. De hecho, en Andorra yo creo que va a haber de estos 4000 y en Andorra y en todas partes, ¿no? Pero bueno, de cara a Andorra, que es lo que tenemos próximamente. Además que a mí me parece que es la sinergia perfecta a nivel de la creación de la lista, que bueno, esto ya lo hablaremos en la academia cuando hagamos los vídeos un poco más específicos, pero que te da una sinergia a nivel de construcción del arma. Tengo para matar Purria, tengo un perfil de saturación bajito. Tengo perfil de saturación a disparo con esos Mauler, o sea, con esos forges, con el Takataka, tal, depende cómo quieras configurarlo, más personalizado y tal. Pero tengo un disparo potente, tengo una pegada potente, de diferentes
diferentes tipos, ¿no? Tengo movilidad, que posiblemente sea el más completo de todos a la hora de construir la lista con el codex que tenemos. A mí me encanta. Es que, mira, es las cosas que me gustan del Drukhari, el que llevé al mundial y el Sky Sprinter, que es el mover el transporte, desembarcar y cargar, dándote lanza, o sea, igual, pegar y embarcar, bien, pero el Drukhari luego potenciaba otras cosillas y esto está potenciando las mecanizadas que vienen aquí. Así que me parece maravilloso, maravilloso. Yo estoy bastante de acuerdo, creo que es el destacamento que más vamos a ver. Bueno, vamos por último, Gonzalo, a un destacamento que están teniendo todos estos codes caóticos, que es un destacamento en el que te permiten esa alianza con demonios, con los demonios de su dios, que me parece que por ahora lo están consiguiendo muy bien, me está gustando esta unión de marine caótico con demonio, con su dios. En este caso, como habíamos dicho en el libro o sea, en el vídeo de las datas, vamos a hablar primero de las datas de demonios en concreto y luego hablamos del destacamento un poco para entenderlo mejor en conjunto, ¿no? Pero vamos, ya te adelanto que es, junto con el de transportes, mi favorito. Pero bueno, cuéntanos. Sí, para mí también es uno de los que más me gusta, porque al final, ya fuera de que me gusten demonios, creo que han sabido darle un poquito de sinergia a los demonios de Khorne de una forma bastante positiva. Vamos allá con las datas. Bueno, primero tenemos al jefazo, a Skarbrand, ¿vale? Al final vemos que, bueno, se beneficia de ese bufo que recibió en su momento, ¿no? Ahora ese movimiento 10, el lanzallamas cara es fuerza 8, así por recordar un poco, ¿no? Ese barrido con fuerza 8 menos 2-2, que está un poquito bufado, ¿no? O sea, al final tenemos un doble perfil de combate, muy bueno, un lanzallamillas decente, su regla, que además la mejoraron hace poquito, que es avanzar y cargar, ¿vale? Lo cual hace que con ese movimiento 10, aunque no vuele, es bastante potente, y luego además más un ataque a todos los demonios que estén a 6, ¿vale? Que también es un bufo muy potente, es un bufador muy bueno, al mismo tiempo que es una mole de carga total. Luego tenemos el devorador de almas. De hecho, a mí me gusta más que Angron, bastante más. Hombre, que Angron. lo prefiero bastante. Si tuviera que elegir entre Angron y Skarbrand, creo que tengo un grano claro. Más heridas. Movimiento es verdad que pierde, pero avanza y carga en contra. A nivel de pegada es mejor. Es mejor. Ya solo con de fuerza 7, fuerza 8 el barrido es mejor. Y es que el no barrido son 9 ataques de 16 menos 4, 6. O sea, es que se ríe de Angron. Eso es. Y además, otro cambio que hemos visto, de hecho, que viene a eso, el aura, ¿no? Porque justo antes del cambio de demonios, el aura era esto a monstruo. Ahora no, ahora es a todo, a sí mismo incluido. Claro. O sea, es un cambio bastante grande. Y o sea, además, a mí es un personaje que en este destacamento prácticamente es auto. Y el degradado me encanta. Cuando se degrada, tiene más 2%. Bueno, claro, es que vamos a degradar, pega 11 pues ataques. Nada, 11 ataques. La madre que me parió. Que te untas, te unta. Sí, y bueno, ya veremos, pero hay formas de que los demonios pillen fos de la tabla de Khorne y que este señor con 11 ataques sostiene letals. No quiero saber a quién va a pegar, pero pobre de él, ¿sabes? Joder, y tanto. Bueno, luego otro clásico, otro que además he estado jugando yo recientemente, ¿no? Ese devorador de almas, que a mí me encanta. Tu bebé, ¿no? Sí, el bebé. Además, es de los pocos que ha repetido conmigo los 2 mundiales. Sí. Nada, pues tenemos un perfil un poquito más bajito que Skarbrand, ¿vale? Tenemos 14 ataques, ¿no? De barrido, aunque más fuerza, ojo. Y esos 7 ataques, la regla que da un +1 impactar en aura a todo lo que sea Khorne de demonios. Y su regla de al final de la fase de combate hacer mortalillas, ¿no? 8 de 6 al 4 más mortal, una media de 4 mortalillas. Además, este sí vuela, no como Skarbrand, entonces, pues con ese momento 12 nos permite llegar bastante bien a los sitios. Una data que es verdad que es buena de por sí, muy resistente, además, que con esa chapa de 3 que le pusieron a los grandes demonios de Khorne, a Skarbrand y a él, pues que se convierte en un perfil bastante resistente y bastante pegón, ¿no? Que prácticamente cualquier cosilla intermedia a nivel vehículos te la va a tumbar y el barrido muy bueno. Muy. A mí me gusta mucho, además configurable, ¿no? Que le podemos ir poniendo cositas. A mí me encanta, el devorador siempre me ha encantado. Además, lo maté mucho en Fantasy y me encanta. Ya, la verdad que para mí también igual, uno de mis arietes principales en muchas de mis listas y es un arma muy potente. Luego pasaríamos con la Battle Line, la clásica, los desangradores, que bueno, que es verdad que vienen reducida su pegada, pues ya no repite los unos para impactar, o sea, para herir, perdón, o full reroll. Ahora lo que hacen es que en las unidades en zona de amenaza, que no sea monstruo o vehículo, al retroceder tienen que hacer un Desesperate y si están Battle Socket con un -1, que es verdad que en el destacamento de demonios van a beneficiar más de esto, aquí no tanto, pero bueno, ahí está. Pero a cambio ahora mueve, está bastante bien, ¿no? Nos da mucha más movilidad. Y bueno, es una pegada intermedia, 2 ataques cada uno, de 5 menos 2, ¿no? Bastante neutral, bastante bien. Pasamos a, yo creo que una de las unidades estrella que vamos a ver en este destacamento, que son los aplastadores, los Juggernauts, ¿vale? Con su doble pegada, ¿no? Pues tienen los ataques del perrete y los ataques de Blulete de arriba, básicamente, es lo mismo. Les han empeorado el invulnerable a 5, ¿no? Vimos
cuando hicieron el cambio de demonios, pero bueno, es verdad que al final siguen siendo 4 días de R7, imbu de 5, chapa de 3 son muy duretes, mueven 10, mueven bien, ese+1 a cargas por el instrumento, bastante bien. Y luego además la regla estrella, que es que cuando cargan, por cada modelo en esta unidad, por cada miniatura en esta unidad, a una unidad en zona de amenaza, le haces al 4 más un de 3 mortales, ¿vale? Esto al final, cuando van liderados, son 7 dados al 4 más, podemos generar bastante volumen de mortales, ¿no? Es bastante peligroso. Una unidad que a mí me gusta mucho, además relativamente barata, 110 puntos, 3 aplastadores, 220 la de 6. Es verdad que es una huella muy grande, que puede ser un problema moverlos, pero ahora veremos después que en este destacamento pueden llegar a brillar mucho. Y además, Los... las cosas de demonios, que es ese instrumento que te da +1 a cargar. Eso es. El +1 a cargar, que es muy importante. Qué bueno que está ahí. A mí me gusta mucho. Es una unidad que además vamos a utilizar bastante como core, yo creo, ¿no? Dentro de la parte corne demonio. Y me gusta mucho. Además, yo te he visto jugar a ti un montón de bichos de estos. Los perros, que encima tú le llamas perros. Y luego están Sí, los yo con perros. mi Y dislexia, los perros los llaman, no sé, Antonio. Sí, a estos los llamo perros, ahí en mi dislexia yo totalmente. Salgo diciendo, ¿pero a qué unidad te refieres, Gonzalo? Por favor. Y estos que sí que son los perros, que son los mastines de corne, que tienen también mucha utilidad, ¿no? Sobre todo el entrar y salir. A mí me parece Sí, que es una... al final es una unidad que mueve bastante. Al final, bueno, pegada no tiene. Hay pegada media, ¿no? Para lo que valen está bastante bien. Tiene una regla bastante curiosa que es contra ataques psíquicos. El pobre Luis los odia, ¿no? A muerte. Tienen Feel No Pain de 3, ¿vale? O en el Mirror Demonio incluso son bastante molestos, ¿no? Pues se vuelven ahí con esas 10 heridas, imbu de 5, no hay dolor de 3 bastante pesados. Pero sobre todo, la regla importante, por lo que realmente les da valor, es que es la típica regla de que al final del turno se van a reserva estratégica. Con lo cual, pues, como misioneros, como unidad misionera, es una unidad muy buena, ¿no? Que a lo mejor en Wolitas vemos que, o sea, dentro de los apoyos, una más pasiva, más grande, tal, quitando los engendros, alguna cosa así. Esta te permite moverte por todo el campo y poder misionear, ¿no? Es bastante potente esta unidad a nivel de misioneo. Y que estirada ocupa mucho espacio, porque al final tiene peana Y que ovalada pantalla muy bien. y entonces hace una pantalla increíble, ¿no? Y mueve bien para llegar a ciertos sitios a hacer acciones. Es a nivel de táctica, a nivel de macro, es una unidad bastante buena para posicionar, muy versátil. Bueno, y vamos con el destacamento ya. O sea, ya hemos hablado de las datas. Vamos a ver las reglas que tienen, que creo que además tiene una capa de reglas bastante tocha, porque van uniendo, ¿no? Las dos vertientes, ¿no? La Wall Eater con la demonia. Es lo que yo digo, un destacamento cebolla, ¿no? Va aplicando capas y capas dentro de capas que luego se relacionan entre ellas. Sí. Bastante elaborado el diseño, yo creo, bastante intrincado, no tampoco difícil de jugar, pero con bastante profundidad, ¿no? Bastante guay que haya esto, porque estos destacamentos en general de bolites, de corners, suelen ser bastante simplones normalmente, porque es como, bueno, me focalizo en combate y tal, ¿no? Pero aquí hay muchas sinergias ocultas y demás que pueden ser muy interesantes. Vamos con la regla de facción, ¿vale? Que es básicamente diezmo de sangre, que básicamente es cada vez que eliminemos una unidad enemiga, ¿vale? Tiramos un D6 y al 3 más creamos puntos de diezmo de sangre. Un poco nos recuerda a novena, ¿no? Que íbamos acumulando esos de sangre, también se llamaban. Y nada, al principio de cada fase de mando podemos gastar los que queramos en una de las habilidades que tenemos disponibles, ¿no? Que sería por 2 puntitos un Feel No Pain de 5 contra psíquicos y mortales, que ciertos pairings son muy buenos, o sea, nos permite personalizar mucho nuestra estrategia, o sea, que este recurso a mí siempre me gusta un montón. Luego, por 3 puntos, las unidades demonio, ¿vale? Porque lo anterior era para demonios y Wall Eater, o sea, para el combo entero, esto es solo para demonios, ganan lanza, a decir, todos los demonios, hablamos de Scarbrand, pues Scarbrand encima lanza, dale, o sea, a ver quién se pone a dialogar con eso. Luego tenemos la bendición de sangre, que son 4 puntitos, ya está un poquito más caro, que todos los demonios ganan invulnerable 4, sobre todo para un juego focalizado más en esos mastines, los Juggernaut, que justo hablamos de su invulnerable un poco nerfeada, bluletes y demás, se bufan bastante, ganan un +1 a la invulnerable, muy bueno. Un poco carete para solo un +1 en muchos casos, pero que puede llegar a ser muy útil. Y luego la estrella para mí, el poderío de Corne, esos 5 puntazos, hay que matar bastante para llegar ahí, pero bueno, ahí está, que es que todos los demonios se inician de la tabla de Corne de Wu. Esto me parece magistral, porque estás dando todo ese repetir cargas, pilear 6, pegar al morir, sustainer, letal, la posibilidad de tener todo eso con todos los demonios. O sea, esto es, vamos, a mí me parece la estrella. Si llegas a
esto, el rival va a tragar un poco ahí saliva en plan de ostras. Es un Se me poco acaba de complicar un Es un poco. poco el Coterie Sí, exacto. Lo que pasa es que el Slanes, no me sale, joder, el Emperor, no sé ni hablar. Tiene un orden. Ya no es que tenga un orden, sino que tiene que hacer la apuesta. Tú aquí no apuestas nada, lo que pasa es que lo ganas al 3 más. Pero si tienes un turno que matabas menos de lo que tú habías previsto o más, pues oye, Depende, mira, claro. para adentro, ¿sabes? Aquí además veremos que ahora veremos con diferentes estratas, mejoras, que encima hay formas de conseguir más. No es tan inaccesible como puede parecer decir, si tengo que matar 5 unidades para conseguir 5 puntos y es al 3 más, entonces tengo que matar mínimo 8. No, o sea, hay formas de conseguir. Vamos a ir viendo, vamos a ir con las mejoras, ¿vale? La primera, el icono de guerra, ¿vale? Que es solo para unidades Hugo Liter, ¿vale? Aquí es muy importante diferenciar, que nos van a hacer mucha diferenciación entre una y otra, ¿vale? Esta es solo para devoradores de mundos, que mientras tengan una unidad demonio a 6, ¿vale? Esa unidad demonios, ¿vale? Tiene la habilidad de bendiciones de Corne, es decir, de la tabla, ¿vale? Y si la habilidad poderío de Corne, la que hagamos de la última, está activa, ¿vale? Pues además, las unidades que estén a 6 de demonio pueden repetir los chequeos de acordamiento. Bueno, a ver, está muy guay porque podemos autoacceder a ese poderío de Corne a 6 del portador, que es brutal, ¿vale? Esta mejora es muy buena. Y bueno, y luego como lo que hablamos antes de hecho en el primer destacamento, ¿no? De que, bueno, mira, hay cosas que aunque que te dan unas ciertas ventajas, que puedes hacer de otra manera, como en ese caso era el repetir cargas, que si tenías te da un +1 cargas. Pues aquí lo que te da no es tan bueno, pero repetir chequeos de acordamiento, ¿no? Pero al menos nos da una reutilización, ¿no? Bastante bien. Este a mí me encanta porque para potenciar desde primeras con ciertos personajes y demás, todos los demonios va súper bien, básicamente. Luego la siguiente. Veo fácil que es hacerlo funcionar, además. O sea, si te coges directamente un sencillo, fácil y accesible pegar al morir, tienes el personaje de Goliter bien colocado a 6 de los demonios y una unidad de Yugis pegar al morir a 4 más. O sea, nada espectacular. No solo pensar en la fuerza, porque muchas veces al principio de la partida no tienes tokens suficientes como para que tengas todo, ¿no? Pero un pegar al morir hace que toda la lista pegue al morir. Porque si no, yo me planteo un poco, ¿no? Yo estoy jugando contra ti, Gonzalo, y tú tienes una parte de Walliters que pega al morir y otra parte que no pega al morir. Pues hombre, yo si puedo voy a ir a pegar a los que no pegan al morir, pero puedes hacer que la que pega al morir esté bien avanzada, que sería el Walliter, y la que no pudiera pegar al morir, por ejemplo, unos Yugis, que tampoco puedes dejarlos detrás de una pared lejos, los puedes llevar con un personaje Yugi, por ejemplo, que les vaya dando ese aura y les tengas también con pegar al morir ellos, o el 50 veces mencionado Sustained Lethal. Ahora veremos porque además hay hablando de los Yugis, ahora hablaremos con el tercer rasgo porque tienen un combo que es aún mejor. Sí, ese combo va a ser feo, sí. Ese es el más feo para mí. Pero primero el segundo, vamos en orden, de uno en uno, ¿vale? Este es para cualquier tipo de magia, ¿vale? Que es básicamente el portador tiene una salvación de 2 y si es eliminado ganamos un 10 de sangre, ¿vale? Bueno, bastante bien. Accedemos a que cuando este señor, que puede ser un masoca, puede ser alguien que se tire a morir, cuando muera nos genera un puntito y además se pone en chapa de 2. Sobre todo, por ejemplo, pienso un devorador con salvación de 2 y imbu de 4 en cobertura, empieza a ser muy pesado. Se pone a la altura de un primarca, de tengo chapa de 2 y imbu de 4. Ojo, porque esa saturación que tanto duele, por ejemplo, a un devorador, deja de hacerle tanto efecto, ¿no? Sobre todo porque los personajes en general de Walliters tampoco merece la pena, yo creo, pagarlo, porque el príncipe demonio ya lo tiene, entonces la salvación de 2 yo creo que es un poco el target de esta mejora. Luego tendríamos mi favorita, quitando la primera también, pero yo creo que esta me gusta aún más por lo que me gustan a mí los Juggernauts, que es Discípulos de Corne. Básicamente es para un señor en Juggernaut, ¿vale? Que puede unirse a una unidad de Juggernauts o a una unidad de mastines de Corne. Bueno, voy a casi a prescindir de la segunda parte, yo creo. Está claro que la fuerte es los Juggernauts, Nunca ¿no? ha ocurrido y en además, otro, ¿no? sí, o sea, no, en mi cabeza no ha planteado, no hay otro planteamiento. Y además, mientras lidera esta unidad, gana despliegue rápido, porque no tiene, pero los demonios sí, entonces se pueden meter por Rapid Ingress, etc. Y además, la unidad gana ser devorador y ser demonio. Es decir, que vuelve a tener esa mejora de poderío de Corne gratis esta unidad, ¿no? Y además, el propio Lord se puede beneficiar de las cosas de demonio, lo cual está bastante bien, ¿no? O sea, puede él también pillar sus mejoras. A mí, y ahora vemos estratagemas, que es a una u otra, también se puede beneficiar de ambos lados, ¿no? Creo que es como hacer una unidad que desde el principio es multidisciplinar, ¿no? Esta mejora me parece un éxito, sobre todo porque queda el señor en Juggernaut a atravesar pared. No, esos Juggernauts tan limitados por su movimiento que no pueden atravesar paredes, pueden atravesar paredes. Bueno, incluso el Rapid Ingress, como el señor ha ganado despliegue rápido, ahora la unidad, si metes un Rapid Ingress, lo metes y luego atraviesas paredes. Por lo tanto, la distancia a la que puedes llegar es fea. Y además, la zona de amenaza de 3 pulgadas. Que te cuesta
cuesta algunas veces O pegar sea, con todos 6 los yugis. pulgadas, Es que puede hasta 6 ser pulgadas. muy, muy, muy potente esto. Me O parece sea, la mejor. justamente las desventajas que suelen tener los Juggernauts a la hora de jugarlos, a la hora de meterlos en lista, ¿no? Yo los he jugado en el Mundial, por ejemplo, los 2 años, o ya sea unidad misionera o ya sea unidad de choque. El problema es la huella, ¿no? El problema es esa huella enorme que tiene y demás. Entonces, el combo de reglas, ¿no? Que tienes muy bueno, buen bien, +1 cargas, mortales a la carga, tal. Limitación, que muchas veces te pueden bloquear con paredes, la zona de pegada puede ser complicada. No, es que este personaje justo te soluciona eso, ¿no? Es como, no sé si lo habéis hecho aposta, pero encaja, aparte con los Berserkers, encaja bien con esto. O sea, con estos señores, ¿no? Está como, en cierto enfrentamiento parece que el diseño del personaje también estaba pensado para esto, ¿no? Bastante guachi, la verdad. Muy contento con este Engage. Me parece Y... el mejor de largo, tío. Vamos, esto casi te obliga a meter una unidad de 6 Juggernauts, casi, o de 3 al menos. O sea, decir, De todas va a formas, haber. me gusta porque antes te decía que me mola mucho el diseño del destacamento, que no sea simplemente como era hasta ahora, que es, bueno, tienes tus señores Goliter y luego una pared, ¿no? Y los demonios, cada uno con sus reglas. Los demonios además no beben de las reglas de los Goliter, te quedas ahí un poco como separado, ¿no? Y ahora, no solo están, o sea, los demonios pueden utilizar las reglas del Goliter, toda la parte de la tabla, hay que llegar a ella y tal, ¿vale? Pues que además puedes empezar ya a unir el señor en los yugis, el señor le da las reglas a los yugis las reglas al señor, o sea, empiezan a apilarse y creo que eso es lo que decíamos al principio, ¿no? Posibilidades, combos y formas malvadas. Combos y aplicar todas las capas de la cebolla, ¿no? Estamos viendo que esa regla al principio decías, bueno, a ver, vamos a ver cuántas unidades matas, si te dan puntos. Bueno, estamos viendo que de repente hay un rasgo para coger la más tocha de todas, que este señor tiene ambas a la vez, que le da las mejoras directamente, que es como tener la última, su propia unidad. Empiezas a ver combos y dices, espérate, pues es que me lo dan prácticamente hecho. Está bastante bien. Sí, me mola mucho. Y luego vamos con la última mejora, básicamente, que es +1 para devoradores de mundos, ¿vale? Fuerza, daño y ataques de las armas del combate del portador, ¿vale? Y además, cuando esta unidad, la unidad del portador, no el portador, que muchos son solo el portador, su unidad elimine a una unidad enemiga en combate, no tienes que tirar, ganas directamente los puntos. Otra forma de asegurar muy bien los puntos, ¿no? Que puede ser esa unidad de Serkers o alguna unidad así, incluso un príncipe demonio, ¿no? Que además de ganar +1 fuerza, daño y ataque, es decir, que va a pegar, ya te está diciendo voy a pegar, ganar puntitos extra, ¿no? O sea, al menos de manera más segura. Entonces, bueno, no es tan inaccesible la tabla como pintaba al principio, ¿no? Que decías, bueno, a ver qué tal. Es que aunque no hiciera lo de la tabla, o sea, la mejora da +1 fuerza, +1 ataque, +1 daño. Me parece muy buena Sí, y sin ninguna limitación. Devoradores de mundos. O sea, lo puedes meter donde te dé la gana. Entonces, yo estoy pensando en el príncipe demonio, pero puede ser cualquier cosa y esto empieza a pegar. Y en el momento que dices tú lo que mate, pues pillas todo, ¿no? Venga, pues si quieres vamos con las estratas. Ejecución, por ejemplo, daño 3, es una barbaridad. Vamos a ir con las estratas, ¿vale? Venga, let's go. La primera, Invocados para la Matanza, bueno, de mis favoritas, es que ya la primera en la frente. Básicamente, en cualquier fase, ¿vale? Cualquier fase. Esto te habilita que sea en cualquier momento, que muchas veces que tienes limitación de al principio o tal, no, cualquier fase. Cuando la última miniatura de una unidad sea eliminada, ¿vale? Antes de retirarla del juego, plantamos una unidad que tengamos desangradores en mesa. Y tiene que estar completamente a 9 o menos de la miniatura eliminada. Además, te habla de miniatura de una unidad que no dice si es aliada o enemiga. Es decir, cuando muera alguien en esta mesa, en la siguiente, en cualquiera, ¿vale? Básicamente vas a tropearle una unidad de sangradores en la cara, porque es encima a menos de 9. Es como lo inverso al DR natural, ¿no? O sea, es lo inverso. La única restricción que tiene es que eso se puede usar una vez por batalla. Menos mal. O sea, si no tendríamos 8 unidades de sangradores todo el rato en reservas cayendo, ¿no? Pone ronda de batalla, ¿eh? No sé si estará mal. Pues mira, eso no lo había visto. Una vez por ronda de batalla, que en mi cabeza era una vez por batalla, fíjate. O sea, bueno, pues entonces sí podemos, pero al menos solo una vez. Gonzalo autonerfeándose one more time. Ostras. Sí. Bueno, pues me parece incluso aún mejor, ¿no? Porque puedes estar jugando a tocar las narices con desangradores que aparecen de repente, a decir, ¿quién ha muerto? ¿No? Es como. Corne Inari, ¿no? Yo los llamo los desangradores del tanatorio, ¿no? Aparecen ahí, ¿quién ha muerto? Certificado de función, ¿no? Por favor. Me vaya a rastrear, ¿no? Brutal, la estrategia me parece brutal. O sea, disruptiva totalmente. O sea, va a dar mucho quebrado de cabeza, ¿no? De a ver cómo mato, en qué momento, porque es un poco, decías, un poco, se han vuelto un poco Inari, ¿no? Un poco tocapelotas ahí los Bloodletters. Totalmente. Vamos con la siguiente, también bastante bruta, ¿vale? Que al final, al principio de la
fase de combate, eliges una unidad demonio, ¿vale? Legiones de sangre, y al mismo tiempo eliges una unidad de devoradores de mundo amiga 6 o menos de esta unidad. Y hasta el final del turno, esos devoradores ganan lanza, es decir, la mejora que dábamos al demonio, se le damos lanza. Pero si además tenemos activada la mejora de demonio que nos das lanza, ¿vale? Ganamos Twin Linked, ganamos acoplada, ganamos repetir para herir. Entonces, ciertos perfiles de devoradores totalmente repitiendo para herir. O sea, el repetir para herir nos gusta siempre, man. O sea, no sé en qué situación no nos gusta repetir todo para herir. Nos da un potencial de matar bastante grande, vamos. Y lanza. O sea, Que además es que es eso, que no pierdes la primera mejora, es que es la claro, segunda. claro. No sé, me parece, hay todo un CP, me parece muy potente. Eso es. Y que, claro, volvemos a la unidad esa de Jagger con el señor, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta unidad es devorador y al mismo tiempo es demonio. Es decir, que se le puede dar el buff a sí misma para darse, ya tiene lanza de base en bastantes ataques, pero para darse tu link. O sea, los combos son brutales, ¿no? O sea, esta estratagema muy buena a nivel agresivo. Luego de tercera estratagema, nada, simplemente que al final de la fase de combate, una unidad de cualquiera de los dos bandos, ya sea demonio o devorador, ¿vale? Que ya haya pegado y alguna unidad ha matado alguna unidad, personaje o monstruo, ¿vale? Básicamente ganamos un de 3 puntos de sangre, ¿vale? Y además nos permite utilizar uno más, es decir, los que queramos, para activar una habilidad del invierno de sangre. Esto es muy importante porque normalmente solo vamos a poder nuestra fase de mando, pero con esta estratagema nos permite usarla en cuanto hemos matado a cierto target, ¿no? Un personaje o un monstruo. Que, por ejemplo, nos permite activarnos de repente lanza en otras unidades, nos permite tener un filo pendecicos contra psicos inmortales, o de repente todo el ejército, si no hemos pegado con Scarbrand, que es lo siguiente, decir, pues ahora activo la de podrido de sangre y ahora de Corne y ya tengo ahora Sustained Lethal con el devorador o con Scarbrand. Entonces, bastante bruta. O sea, muy táctica, muy situacional, pero cuando la uses bien puede ser muy brutal, ¿no? Me gusta porque parece que el destacamento, más allá de que sea uno potente, parece difícil de jugar. O sea, me mola, me parece que puede ser divertido. Tienen mil trucos. Como te despistes te la lía, ¿no? Esos de desangradores que caen, de repente se bufa más de lo que debían. Bastante bruto. Sí, sí. Vamos con la siguiente, que es una estrategia un poco más defensiva, que es en la fase de disparo de tu oponente o la fase de combate, ¿vale? Después de que una unidad enemiga te haya seleccionado. Elegimos una unidad demonio, ¿vale? Estas cosas diferencian mucho porque es importante, ¿no? Saber qué es con qué. Una unidad de demonio que esté a 6 de una unidad de Wall, ¿vale? Hasta el final de la fase, la unidad Wall Eater, ¿vale? Gana invulnerable de 5. Y si tienes activa la de invulnerable de 4 para demonios, ¿vale? La mejora de bendición de sangre, ellos también ganan invulnerable. Que es fácil, porque no es de las más complicadas. No, es intermedia, son 4 puntos. O sea, no es la más fácil, pero tampoco es la más difícil. Bueno, yo creo que el turno 3 la tienes. Y Imbu de 4 es feote, ¿eh? Sobre todo Imbu de 4 es sobre todo bastante en gente que no tenga ni Imbu. Unos Serkers, por ejemplo. Serkers, sí. Puede ser bastante o incluso pesado. un Rhino, porque no te especifica nada, ¿sabes? Es una unidad, no te dice que sea infantería, nada, no. De repente ese Rhino tiene invulnerable de 4 y dices, ¿qué? El Rhino tanky, joder. Sí, o sea, que es muy situacional, no un Rhino invulnerable, pero de repente te la puedes liar. O sea, bastante curioseta, ¿no? Y puede ser interesante. Luego, la siguiente, para la fase de mando, una unidad de Wall Eaters, ¿vale? De Devoradores de Mundo. Elige una unidad de Demonios, Legión de Sangre a 6 y esa unidad revive modelos, ¿vale? Si es montada un modelo, un de 3 si es bestia o un de 6 si es infantería, ¿vale? No puede usarse para devolver personajes a la vida, ya lo sabemos, siempre, ¿no? Bueno, un poco la flojita, ¿no? De decir, bueno, pues por revivir, bueno, en el caso de Jaggers solo uno, pero bueno, infantería puedes llegar a revivir bastantes modelos e incluso llegar a disputar o puntuar primarias, ¿no? Que es yo donde veo más siempre la utilidad de esta gema. O la otra opción, y aquí lo de revivir un Jagger se vuelve Jesucristo, colocar la miniatura hacia adelante para ganar pulgadas de carga. Eso te iba a decir, es que son 2 pulgadas, todo el Yugi, luego 10 pudiendo atravesar paredes, ¿quién sabe? Claro, en este caso... ¿Cuánto está moviendo ese hombre? Como te maten un solo Jagger, vamos, yo hago esto y me vuelvo, vamos, es como si me dieses un avanzar y cargar gratis, básicamente. O sea, el tamaño de la peana es un avanzar, así a ojino, ¿no? Depende de si sale flojito, un uno avanzando, a lo mejor hasta 4 veces avanzar, ¿no? Pero no, más las 2 pulgadas de la coherencia. Es que es un buen bicho, por eso, es de repente mover bastante. En el caso de bestias, que son los perretes, bueno, tampoco podemos no podemos hacer nunca concas, ¿no? Pues eso está limitado. Siempre va a ser la distancia máxima, por mucho rivas 1 o 4. Pero nos permite eso, o doble utilidad, ¿no? Ya vamos a estas gemas doble utilidad. O ganar movimiento para llegar a sitios donde no podíamos llegar, o robar puntos o asegurar primaria. Incluso por escaparnos de Battleshock, ¿no? Entonces está bastante, o sea, más situacional, más flojita, pero igualmente útil. O sea, no es daño
daño plano ni tal, pero bastante útil. Y la última, llamada al asesinato, al final de fase de combate, ¿vale? Una unidad de demonio que esté en el campo de batalla, que no esté en zona de amenaza, se va a reserva estratégica. Una cosa que vemos muy común en demonios, ¿vale? Que de hecho podemos hacer con los perretes también, pero que comba muy bien con la primera estratagema. Básicamente esos Blue Letters, que si están en un punto muerto de la partida, nos los podemos llevar, o esos Juggernauts para volver a hacer un Rapid Ingress, si ya han matado y no tienen nada, ¿no? Nos permite truquear mucho con las unidades y aprovecharnos de la sinergia de que tenemos mucho de con los demonios, que eso siempre es un must, y sobre todo con las unidades de Blue Letters, que si jugamos se van a vencer un montón de la primera estratagema. Podemos estar ciclando unidades de sangradores, ¿no? Situacional, pero bastante buena también. Yo creo que, o sea, la estratagema me gusta, pero habiendo perros, tío, y teniendo estatas tan buenas, los CPs yo creo, en frío, luego ya veremos. Pero no sé si la utilizaría. Táctica. Igual la utilizas para llevarte algo y hacer un Rapid Ingress futuro o alguna maldad así. Una pero... misionilla. O yo donde veo la mayor aplicación es para reciclar unidades de Blue Letters en el caso de sobrevivan, que no suelen sobrevivir, ¿no? Suelen ser eso. Pero en caso de que sobreviviesen, poder ciclarlos todo el rato con la estrata de, bueno, al final de tu turno me los llevo y ahora cuando muera algo, los vuelvo a bajar ¿no? En otra Battle Round. Puede llegar a ser interesante. Puede ser. O sea, tampoco, muy circunstancial, pero, al final, útil. Yo la sensación que tengo sin haberlo jugado, y tampoco tengo medida la curva de CPs ni nada, pero es que quiero usar tantas cosas que al final no sé si puedo usar. Sí. O sea, es correcto. O sea, si tuviera que prescindir de algo sería de eso. No me va a dar, porque no sé si entra, pero si llevas un príncipe para reducir CPs, bueno, ok, pero Bolitas no gana CPs quitando el maestro cuando mata personajes, que es algo que no entiendo que no ocurre todo el tiempo. Entonces, hostia, el encaje de bolillos con los CPs seguro que no es tarea fácil. No, está claro que no. A mí, personalmente, este sacramento me deja bastante contento. Es uno que también quiero probar, que me parece que tiene bastante versatilidad. Hay que ver cómo encajar las unidades, qué unidades y demás. Hay unidades muy potentes. Al final es acceso a demonios con Scabrand, Devorador. La unidad de Jogger es bastante asequible a nivel de puntos y con la movilidad que gana es muy buena. En la sala de los sangradores quieres llevarte sangradores. Quieres llevar también un Scabrand, ¿no? Y al final estamos limitados a 1000 puntos, que no son pocos, pero tampoco son infinitos. Y además hay que intentar mantener una sinergia entre unidades demonios y unidades Wolitters para hacer los combos, que es bastante, yo creo, donde está la dificultad dentro de que el destacamento parece bastante bueno, a mí me gusta bastante, me entra en el top 3 para mí, pero tiene cierto nivel de complejidad a la hora de jugar. Y que al final tengo la sensación de que los demonios usan las reglas Wolitter, pero al Wolitter, entre comillas, no le das nada. O sea, el Wolitter cuando coge el de Index gana ese +2/+1, cuando coge el de las mecanizadas, pues lo que se desembarca tal y cual, pero como regla, al Wolitter no le estás dando nada. Le estás dando la opción de pillar invulnerable, le estás dando la comprar Strata, le estás dando la opción de ganar lanza o tu Linked, pero poco más. Pero eso en Stratas, me refiero que la regla del destacamento no hace nada. Sí, o sea, la regla del destacamento está totalmente orientada en el demonio, ¿no? Pero excepto bueno. el no hay dolor, eso sí que lo ganan ambas. Es la única, la primera, la más sillita, que sí que es un no hay dolor de contra mortales y psíquicos, sí que accedes todo el ejército, que es un poco el core de siempre de corre, ¿no? El antipsíquico. Puede estar bien en ciertos pairings, ese Film No Pain contra mortales, puede estar pesadete. Un contra un melee o algo así, lo que pasa es que tampoco está mucho en el meta, ¿no? Para evitar gente que haga muchas mortales, o yo, por ejemplo, el demonio, mecanizadas que hacen muchos tanks y tal, pero tampoco va a ser tu prioridad, yo creo. No, yo creo que no.